que no se está grabando. Muchas gracias. Estamos ya en la segunda clase de Historia de la Iglesia y vamos a continuar ahora con el capítulo 4, que es la conversión de Europa. Pero hay que hacer un pequeño preámbulo de lo que pasó en los capítulos anteriores de la historia de la Iglesia. ¿Qué recuerdan, muchachos? ¿Qué pasó en los capítulos anteriores? ¿Qué vimos? ¿Qué se acuerdan? Va a ser Verónica. ¿Cómo le hiciste? A ver, ¿qué se acuerdan que vimos? Las herejías. Sí, correcto. Miramos las herejías. Muy bien. Miriam. La fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia. La Pentecostés. El Pentecostés lo vimos, sí, al principio. ¿Qué más? La persecución de los hermanos cristianos. La persecución de los cristianos. ¿Por mano de quién? Constantino. De los, no, Constantino no. No, perdón, Nerón. De los emperadores malos, ¿no? Los emperadores, sí, cierto. Ahorita que hablaste de Constantino, ¿quién fue Constantino? A ver, ver, Un exorcista. ¿un quién, perdón, Henry? Exorcista. No era exorcista. Ese es Constantino. No, fue un emperador romano que fue el primer emperador cristiano, ¿no? Exacto. Que ayudó a los cristianos y hizo un tratado, no se me viene a la mente cuál, pero lo acabo de ver. El que les pregunté, nos pasamos 5 minutos hasta que ahí sí, ¿cuál era? Sí, no se me viene a la mente. ¿Cuál fue ese tratado que habla Luis? El Edicto de Milán. El Edicto de El Milán. Edicto de Milán, cierto. Y con el Edicto de Milán, ¿qué era el Edicto de Milán? ¿Se acuerdan? Era un decreto. Sí, que era un decreto. Dejaban de perseguir a los cristianos. Muy bien, ¿y qué más? Que les iba a dar más oportunidad, ¿no? De religión a los cristianos. Claro que sí, eso es. Y es un punto importante, miren, los hermanos cristianos nos atacan diciendo que la iglesia nace de Constantino en el 315, pero pues no es cierto, no nace de Constantino. Constantino promulgó el Edicto de Milán y lo que hizo fue que dio libertad a los cristianos de profesar su fe. Entonces, como ya la iglesia no la estaban persiguiendo, salieron entonces los concilios ecuménicos. Salen los concilios ecuménicos y empiezan a defender, porque había tantas y tantas herejías en los primeros siglos, y empieza entonces a defender la iglesia con fuerza en contra de todas las herejías. Y yo recuerdo que les escribía tantas y tantas herejías, ¿no? Que había, y cómo es que la iglesia los iba combatiendo, las herejías, ¿no? Y una de las más grandes era, y por ahí las mencionó Henry en la clase pasada, ¿cuál era una de las más grandes herejías? Perdón, había varias, pero ¿cuál era una de las grandes? Eso me gusta, muy bien. El arrianismo, ¿no? En donde ponían a Jesús, ¿como qué? Como falso Dios. Vamos a editar el video. Tengo la punta de la lengua. Sí, pues no reconocían a Jesús como lo que era, ¿no? Sí, no era para ellos, era humano y ya punto, ¿no? No lo reconocían, no reconocían la Trinidad, el arrianismo. Y Perdón. después lo primero que se hizo fue que empezaron a defender en contra del arrianismo los primeros santos, los primeros padres de la iglesia. ¿Por qué se le llama padres de la iglesia? Como líderes. Sí, también. Muy sabios, ¿no? Sí, claro, porque ellos fueron antecesores de los apóstoles, porque ellos convivieron con algunos de los apóstoles y porque defendieron fuertemente a la iglesia en la fe ortodoxia. ¿Qué es la fe ortodoxa o ortodoxia? ¿Se acuerdan? La que era la correcta. La fe correcta. La fe que era. La enseñanza correcta de la Biblia. Enseñamos la enseñanza de los apóstoles, o sea, la vida G, que es la enseñanza
de los apóstoles. Muy bien, bueno, pues vamos a avanzar ya con ese preámbulo. Me da mucho gusto que lo tengan en la mente. Mucha participación, es muy bueno. Bueno, entonces como vemos, en los primeros siglos, pues el Imperio Romano dominaba toda la parte de Europa, que es el área del occidente y el área del oriente. Recuerden que en ese entonces, pues Cristóbal Colón aún no conocía América, que en 1500, ¿qué? 30 y... ¿Cuándo descubrieron América? 1492. 1492, ¿no? Sí, porque en 1531 viene la Virgen a México. Entonces, bueno, solamente estamos hablando en ese entonces en cuanto al occidente y al oriente, ¿no? Que era Europa y Asia, 1492. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el Imperio Romano estaba en auge, estaba muy fuerte, teníamos emperadores muy duros, pero todo eso fue cayendo. Porque el cristianismo iba avanzando, el cristianismo iba creciendo. Recuerden que aunque mataban y mataban a tantos y tantos mártires, hay una frase muy importante que no quiero que se los olvide y quiero que me diga Luis, ¿quién la dijo, Luis? La sangre de los mártires es semilla. Semilla de la iglesia. De los cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Quién lo dijo, Luis? No me digas, Luis. A ver, ¿quién le ayuda a Luis? ¿Quién dijo esa frase? Constantino. No. Luis segundo, no. ¿San Pablo? Tampoco. No era Empieza con Orígenes. T y termina con O. Timoteo. ¿Timoteo? No, muchachos. Sirena, la botella. No, muchachos. Tesalonicenses. Téngaselo, no, téngalo en la mente, muchachos. Esa palabra la pueden ustedes utilizar cuando estén dando algún tema. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Quién lo dijo? Tertuliano. Tertuliano, empieza con T y termina con O. Tertuliano. Es muy bueno que se vayan haciendo de frases, ¿no? Para que la vayamos compartiendo. ¿La sangre de los mártires es qué? Semilla de cristianos. Es semilla de los cristianos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues como aunque ya estaban en su auge el Imperio Romano, pues nada dura para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Los cristianos iban subiendo. El Imperio Romano iba bajando, pero iba bajando por consecuencia ¿de qué? De guerras, de tribus que le hacían guerra al Imperio Romano. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, este capítulo, el capítulo 4 acerca de la conversión de Europa, nos vamos a centrar en los siglos V al X, del 5 al 10, el siglo del V al X. Pero en particular acerca de la conversión de las tribus germánicas de Europa. Es lo que vamos a hablar. Estamos hablando, de historia de la iglesia, y la historia de la iglesia abarca muchos puntos, muchachos, muchos puntos. Más adelante no creo que nos alcance historia de la iglesia 2, pero ya me di cuenta que está más adelante y me gustaría tocar ese punto también, que va a ser acerca de la iconografía que tenemos en la iglesia. Pero ahorita como los bizantinos tienen mucha iconografía, son todas esas imágenes que tenemos, ¿no? Todo eso la maneja la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, ¿no? Somos en su mayoría los que los tenemos. Entonces, no me va a tocar hablar en esta clase, pero esperemos que haya otra más en donde podamos hablar de ello. Bueno, en el capítulo 3 miramos entonces las reformas de Constantino, que dieron lugar pues a lo que nosotros le llamamos una época de oro, porque todos vivían en una época de oro. Como ya habían dado libertad al cristianismo, entonces ahora sí, ya no se ocultaban. Recuerden que antes los cristianos se tenían que ocultar y vivían en sótanos o vivían en cuevas, y en Roma hay pasadizos de millas y millas y millas y millas, así es exagerado, pero sí son millas de túneles en donde vivían cristianos escondidos porque los estaban buscando.
Y los cristianos usaban una señal, ya habíamos dicho esa señal. Un pescado. Un pescado. Era la señal, o sea, de pescador, de hombres, ¿no? Un señor que así los tiene. Entonces, hubo grandes padres de la iglesia dentro de esos siglos, y los que vamos a ver ahorita, para que vayamos conociendo de ellos y vamos a hablar un poco. Apunten, por favor, San Ambrosio. ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Cuántos son? Los padres de la iglesia. ¿O no? Esos son los dos. No, padres de la iglesia. tenemos muchos padres de la iglesia. Y estos son otros. San Ambrosio. San Ambrosio. San Ambrosio vivió en el año 339 al 397. A ver si no me falla este color. San Ambrosio vivió en el año 339 al 397. 397. Fue obispo en Milán. ¿Dónde está Milán? ¿Sale? En Italia. En Milán. Obispo en Milán. Nació de una familia romana poderosa, muchachos. Nació de una familia romana poderosa. También fue gobernador. Pero hay algo bien importante. A él no le asustaban los ratones y las cucarachas, ¿no? No le asustaban a él los gobernantes seculares. Los gobernantes seculares. Los que vivían fuera de la iglesia. Al contrario, él les decía que confesaran sus pecados. Que confesaran sus pecados. Otro padre de la iglesia, San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo. Vivió en el año 345 al 420. San Jerónimo fue famoso por la traducción de la Biblia, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. La Vulgata. Sí, la traducción de la Biblia. Llamada la Vulgata. ¿Sí recuerdan, no? ¿En qué idioma estaba la Biblia, muchachos? En hebreo. En hebreo. Sí, pero la hizo al latín. La Biblia estaba en hebreo. A ver si no se desconecta la La Biblia estaba en hebreo. ¿Y qué hizo San Jerónimo? ¿A qué idioma la tradujo? Al latín. Latín. Al latín, correcto. Muy bien. Eso fue lo que hizo. Déjame pasar este cable porque no. Muy bien. Y se la sabía de memoria. Se la sabía de memoria, dice José. Al revés y al derecho. Muy bien. San Jerónimo se hizo muy famoso porque en ese entonces la única versión oficial de la Biblia era esta, la llamada Vulgata. O sea, viene de la palabra latín que significa vulgar, pero no en el sentido de que como nosotros lo decimos, no, algo vulgar, no, sino es popular. Es popular. Una San Juan vulgaridad. Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. Vivió del 347 al 407. Del 347 al 407. Al 407. Fue un destacado predicador y comentarista bíblico. Fue ordenado sacerdote en Antioquía.
Fue destacado predicador y comentarista bíblico. Hoy en día, si tú sacas tu Biblia, en la parte de abajo te vas a encontrar que hay muchos comentarios bíblicos. Bueno, en el tiempo de San Juan Crisóstomo, él hacía comentarios bíblicos. Él hacía comentarios bíblicos. Muy bien, fue ordenado sacerdote en Antioquía. Y llegó a ser un predicador, muchachos, tan renombrado que él ganó el nombre de Crisóstomo. Ganó el nombre de Crisóstomo. Fíjense. Fue muy renombrado. ¿Tiene algún significado eso de Cristo? Sí, significa boca de oro. Eso es lo que significa. ¿Por qué ganó el nombre? Porque era muy renombrado, muy famoso, predicaba muy bien. Sí, era muy conocido, reconocido, todo, ¿no? Muy bien. Y además tenía algo. El emperador lo nombró patriarca de Constantinopla en el año 398. El emperador, ¿no le llama la atención? Dice, el emperador lo nombró, el emperador lo nombró patriarca de Constantinopla en el año 398. El emperador, no el papa. El emperador lo nombró patriarca de Constantinopla. 398. Él era muy franco y directo a la hora de decir la verdad. No se andaba con rodeos, lo que es negro, negro, blanco, blanco. No tenía pelos en la lengua. Híjole, sí. Sí. Así era. Voy a darles dos más. Nomás necesito que ustedes, no, tengo 5 más. Se los voy a decir para no, porque hay mucho que hablar. San Basilio Magno. San Basilio Magno. San Basilio Magno. San Basilio Magno vivió en el año 330 al 379. 379. 49 años. Híjole, murió joven, man. Él se destaca en el cristianismo de Oriente. En el cristianismo se destaca él en el cristianismo de Oriente. Salud. Gracias. Se destaca en el cristianismo de Oriente. Se destaca en el cristianismo de Oriente. Mientras en ese tiempo, no, pero mejor no lo menciono, ahorita que vaya lo menciono. Y él llevaba una vida ascética. Una vida ascética. Él llevaba una vida ascética. Ahorita se los digo. ¿Puedo borrar arriba para escribir eso? ¿Listo? Él llevaba una vida ascética. Estoy hablando de San Basilio, ¿eh? Llevaba Un una vida doctor. ascética. ¿Perdón? Un doctor de la iglesia. Llevaba una vida ascética. Y esa vida ascética sirvió de norma, fíjense qué cosa, ¿no? Esa vida ascética sirvió de norma y ejemplo al establecimiento de la estructura y del espíritu del monacato oriental.
del monacato en la parte de oriente, oriental. Te quedaste donde es aquella. O monacato y ascética. ¿El establecimiento de qué? Y eso dio pie al establecimiento de la estructura y del espíritu del monacato oriental. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Sí, claro que sí. Que él llevó una vida ascética, y esto dio al establecimiento de la estructura y del espíritu del monacato oriental. Sí. ¿Qué es ascética, muchachos? Una pregunta, Antonio. Sí, dime. ¿Qué es el monacato oriental? Ahorita lo ponemos. Ascética es una vida estricta sin placeres mundanos. Exacto. Es una filosofía. La ascética es una filosofía. Es una filosofía en donde tú llevas una vida fuera de placeres, una vida en donde tú haces penitencias, en donde tú haces ayunos, en donde tú a través de esas faltas de placeres, de darle al cuerpo lo que necesita, de lo que quiere, que no se lo das, de detenerse a no hacer las cosas que quiere el cuerpo, es llevar una vida ascética. Y esa vida ascética, cuando tú la practicas, el no darle al cuerpo lo que quiere, el no darle los placeres que el cuerpo necesita, lo que provoca es que llegue en ti tenga un orden en tu vida. Es, Que si tú tienes una vida de desorden, es como una vida de austeridad o... todo eso es austeridad, fuera de Okay. placeres, o sea, no buscas tener cosas que no. Nomás lo que Una necesitas. purificación. Como buscar una perfección. Ellos buscan ser mejor ante los ojos de Dios, claro que sí. Lo que pasa es esto. Cuando tú le das a tu cuerpo todo lo que quieras, te levantas y se te antoja un dulce, vas y lo compras. Un cafecito, vas y te lo tomas. Una cierta comida, vas y la haces. ¿Le estás dando a tu cuerpo lo que quiere? Si no se te antoja, no lo haces. Es lo que caemos en la cotidianidad, ¿no? Es lo que hacemos. ¿Es una vida ascética? Pues entonces es abstenerse de lo que te gusta, de los placeres que tiene la vida. Si esos placeres que tú haces a diario los sigues, después va a ser bien difícil parar una adicción en ti. Va a ser muy difícil controlar el cigarro, no lo vas a poder dejar, el vicio del alcohol no lo vas a poder dejar. Bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Sí se puede, pero ser difícil. El amor al sexo lo vas a tener siempre, siempre, cuando no lo necesitas. O sea, no se puede. O sea, todas esas cosas, cuando tú le das, o acostumbras a tu cuerpo a darle lo que quiere, tu vida se puede convertir en un desorden. Desorden alimenticio, desorden espiritual, desorden hasta material, donde dejas tus cosas, es un desastre en tu cuerpo, no hay disciplina, no hay orden, ¿no? Entonces, cuando no hay orden en tu vida, pues es bien fácil que caigas en todos los pecados, ¿no? Infidelidades, en falsas promesas que no cumples, todas esas cosas puede uno caer. La ascética viene a disciplinar tu cuerpo. Cuando tú haces ayunos, tú le dices a tu cuerpo, ¿sabes qué? Hoy no comes. Y te aguanta las ganas de no comer. Y entonces cuando tú lo estás practicando, puedes ganar una virtud, y ya la virtud ya nadie te la quita, ¿no? Pero cuando lo estás practicando y practicando, tu cuerpo después se atiene a tu voluntad. Porque tú ya estás diciendo, no comes y no comes y no comes, y te aguantas. Y aunque te duele la cabeza todo, pero no estás comiendo, y el cuerpo después te va a obedecer. O sea, no vas, ese animal que uno lleva adentro se va a domar. Y eso Se crea un hábito. si no lo domas, va a hacer lo que quieres, el antojo y le da la gana. Y después vas a tener un desorden en tu vida. ¿Qué hace la ascética? Te da esa disciplina. Pero no todos la quieren. No todos quieren llevar una vida ascética. No, porque es muy bonito irse a divertir.
Es que es muy bonito irse a tomar unas cervezas, es que es bien bonito irse allá a ver novelas, comer lo que tú quieres, traes dinero y vas y te lo compras. Es muy bonito todo eso. No quiero decir que es un pecado, muchachos. No, no, claro que no. Son hábitos, Antonio. Se pueden convertir en hábitos, pero exacto. Sin embargo, tú mismo te tienes que, exacto, disciplinar, pero para que te disciplines mejor, practica una vida ascética. Una vida en donde no encuentres los lujos. Está en una enseñanza que dice que hasta para rascarse uno tiene que dar ese sacrificio de decir no me voy a rascar, de que tienes que dar ese impulso que tienes al... Sí. No, y saben, muchachos, seguido llegan muchachos, ¿no? Mujeres y hombres llegan y con problemas de adicciones, personas que no pueden quitarse la masturbación, que no pueden dejar de ver pornografía, personas que no pueden dejar de comprar o hacen compras compulsivas, personas que tienen adicciones a ir al casino y ya tienen el dinero y ahora sí como que les da cosquillas y se lo quieren ir a gastar. Entonces, sí hay personas al azúcar, hay personas de todo, habemos de todo, ahí nos contamos, ¿no? Pero por eso la vida ascética, por eso llevar una vida disciplinada, para que le digas a tu cuerpo que no se manda solo, porque tu cuerpo tiene que obedecer. Cuando dices no es no, es que no tengo fuerza de voluntad, hermano, me gana, le lucho y me gana, pues entonces practica una vida más disciplinada, una vida ascética, ¿no? Porque nada más hay 40 días de la cuarentena, vida de ser como de 6 meses para que antes solo hacía aguantar, no hacía por comer las cosas. Sí. Por decir, como ahora yo, Cuaresma, dije, el refresco es mi adoración, hasta 2 litros me tomaba de coca y no, de que el refresco, la carne, y yo sin carne no como, y no como carne, pan, pero sí como, y no, cometí las 3 cosas, híjoles, pero en verdad ahorita ya no me, al principio hasta me gorgoreaba aquí la garganta y como quería hasta chillar, decía, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, su Señor aguantó 40 días y yo tengo que aguantar? Y ahora digo, pidan de hacerlo más largo. Sí. Porque sí se siente, o sea, sí. Sí, pero mira, por ejemplo, cuando tú empiezas a practicar los ayunos y las penitencias, entonces sí ves un cambio, porque tu cuerpo te obedece. Y después ya vas a decir un dulce. No, gracias. Un cigarrito. No. Ya no, ¿por qué? Porque calmas tu animal que llevas dentro. Lo calmas, lo dominas. Entonces tu fuerza de voluntad se fortaleció. Y entonces puedes tomar mejores decisiones. Pero ¿cómo es Dios tan Cuando estás en el pecado te ciega y a ti no te importa un comino. Como ya pecaste, ahora sigues pecando. Y sigues cometiendo errores. No. Aquí se trata de que tu voluntad se fortalezca. Y se fortalece con ayunos y con oración. Tratar de ya lo menos que pueda, después de la cuarentena, lo menos que pueda, refresco, carne y pan igual. Voy a seguir. Y las donas, bueno, ya no están. Vamos a seguir. ¿Qué es el monacato, muchachos? Que me estaban preguntando. El monacato es una vida, es una vocación cristiana. Es una vocación cristiana. El monacato es una vocación cristiana por la que las personas consagradas, el monacato es una vocación cristiana por la que las personas consagradas. Es que ¿cómo vine a pecar aquí? No lo puedo creer, me comió también, No pasa, no te puedes. Perdón, de verdad que no puede ser posible. ¿Cómo puede ser? No pasa nada, no te puedes, no somos jueces. El monacato es una vocación cristiana para la que las personas consagradas abandonan el mundo para consagrarse por entero. Abandonan el mundo para consagrarse por entero a la oración y a la penitencia. Son los que viven en el monasterio, los monjes. ¿Por entero qué? A los que para consagrarse por entero a la oración y a la penitencia. Los retirados, ¿no? Que viven allá bien. Sí, se van muchos de ellos a las ermitas, allá le llaman celdas, ¿no? A las ermitas, se van a las casas ellos solos.
y ahí mismo se consiguen comida o bajan al pueblo a buscar comida. Bueno, esa es una vida dura y no todos tienen la vocación. No todos tienen. Yo conozco hermanos, yo estuve en un convento franciscano allá en Mazatlán, Sinaloa. Me tocó que me llevaran a las ermitas. Y no es lo mismo que ermitaños, Antonio, perdón que lo interrumpa. ¿cómo dices, Henry? No es lo mismo que los que son ermitaños, no Mira, es algo los similar. ermitaños también llevan una vida ascética. Los monjes llevan una vida ascética. Sí, claro que sí. Ahora, yo recuerdo que me llevaron a Lizote, Nayarit. Fuimos allá y había eremitorios. Me tocó vivir una semana arriba en el cerro. Nayarit es muy verde. Y la habitación estaba sola con los animales. Y me tocó estar 5 días, bueno, 7 días. Y no hay luz, está todo oscuro y son árboles. ¿Cómo llegas? Pues con la luz de la luna. Entonces, y estás ahí, escuchas los animales, todo lo que es y era un cuartito chiquito que apenas así la tocabas así, se oía todo afuera, todo se oía. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo no podía darme el lujo de comer lo que yo quería, de tomar el agua cuando yo quisiera. No me daba ese lujo, pero sí era momentos de oración. Y vuelvo y repito, no todos están llamados a llevar una vida ascética, no todos están llamados a eso. Pero quienes la buscan tienen una disciplina muy fuerte, en donde el demonio ataca, sí, pero lo pueden vencer con la fuerza del Espíritu Santo, con la voluntad que ellos tienen a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy bonito, muchachos, la podemos practicar, la vida ascética, la podemos practicar. No es difícil, por algo la tenemos, pero es difícil para muchos cuando sí tienen un animal grande adentro, y ese animal se tiene que dominar. No se manda solo el cuerpo. El cigarro. No se manda solo el cuerpo. Bueno, entonces pongan San Gregorio Nacianceno. Voy a borrar. San Gregorio Nacianceno. No tomes foto. Ush. Escribe otra vez. Sí, ¿verdad? San Gregorio Nacianceno. Del 329 al 389. Del 329 al 389. Igual que San Basilio, ¿no? También estudió filosofía en Atenas. Llevó una vida rigurosa, de rigurosa ascesis, o sea, de ascética. Escribió ampliamente sobre el Espíritu Santo. Escribió ampliamente sobre el Espíritu Santo y desempeñó un importante papel en el Concilio de Constantinopla, que fue en el año 381. ¿Desempeñó? Uh-huh. ¿Con qué? Importante. Importante papel, ¿qué más? Y desempeñó un importante papel en el Concilio de Constantinopla del año 381. Fíjense, a través de su predicación, ayudó a los arrianos. Ayudó a los arrianos a volver a la fe ortodoxa, a volver a la fe ortodoxa del credo de Nicea. Del
credo de Nicea. A ver, hay cositas ahí que tengo que explicar. Primero que nada, el concilio de Constantinopla se hizo en el año 381. Dice que él ayudó a los arrianos a volver a la fe ortodoxa. ¿Qué es la fe ortodoxa? La fe correcta, la fe verdadera, la fe que viene de los apóstoles, de la didaje, de la enseñanza de los apóstoles. Eso es la fe correcta, la fe que es la verdadera. Y luego menciona de la fe ortodoxa, volver a la fe ortodoxa del credo de Nicea. ¿Cuál era ese credo de Nicea? El credo. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos dos credos que rezamos en la misa. En la misa rezamos uno. Es el credo de los apóstoles. ¿Y el otro es el credo qué? El credo de Nicea, de Constantinopla. De Niceno Constantinoplano. Credo de Niceno Constantinoplano. El credo de los apóstoles es la versión corta. Es la versión corta. Que al final dice, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos. Eso dice el credo de los apóstoles. El credo niceno constantinoplano no dice esa parte. Así no la dice, la dice diferente. Entonces, y es la versión más larga. El credo de Niceno es la versión más larga que tenemos, es la que rezamos. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso. Eso es. Entonces, ¿qué hizo San Gregorio Nacianceno? Ayudó a los arrianos a volver a la fe ortodoxa del credo de Nicea. O sea, los ayudó. No dice que todos, ¿verdad? Pero dice que los ayudó. Por último, San Agustín. San Agustín. Creo que lo han escuchado, ¿verdad? San Agustín, del año 354 al 430. Al 430. No, hombre, sé que hay mucho que hablar de él. 76 años. Más o menos. Miren, él fue penitente. O sea, llevaba una vida también ascética. Él era penitente. Era pastor de ovejas, de su pueblo. Era pastor, era monje, era predicador. Era obispo y maestro. Era obispo y maestro. Obispo y maestro. Era obispo y maestro. Y San Agustín era la figura dominante y sin ningún rival de pensamiento católico en la parte de Occidente. Él estaba en el Occidente. Era la figura dominante. Sí, no había más. Nadie le podía ganar a San Agustín. Nadie le podía ganar a San Agustín. Nadie. Y duró San Agustín, ¿qué? 1000 años. 1000 años para que vinieran otros y hicieran también obras importantes, ¿no? Pero fíjense que viniera otro acá. Wow. Mientras San Basilio Magno estaba en la parte de Occidente también, estaba en el Oriente. San Basilio Magno estaba en el Oriente. En ese mismo entonces San Agustín estaba en el Occidente. O sea, en Occidente hablo de Europa, ¿no? De Europa. Oriente hablo de Asia para allá. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué hizo? Bueno, pues tiene escritos importantes, ¿no? Él, tanto Tomás de Aquino, es probablemente
junto con, no, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, muchachos, fueron los dos teólogos más influyentes todavía hoy en la Iglesia Católica. ¿Sí? San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Son los dos teólogos en la Iglesia Católica más influyentes hasta ahora en la Iglesia Católica. San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Él escribió, hizo obras dirigidas a los herejes de esos tiempos, maniqueos, pelagianos, donatistas y arrianos. Pero hizo dos obras bien importantes, muchachos. Los voy a apuntar. ¿Cuáles son esas dos obras importantes de San Agustín? No me alcanza aquí, pero se llama Las Confesiones, póngala ahí. Las Confesiones, que es una de las obras importantes. Las Confesiones, y la otra se llama La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. Las Confesiones es un libro que él sacó, una obra muy importante. Las Confesiones. Y la otra se llama La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. ¿Qué fueron obras? Sí, libros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Que ahora vamos a hablar de guerra. ¿Puedo borrar? Foto. Ya. Señora, foto. Antonio, yo leí que San Agustín era hijo de Santa Mónica y que Sí. él era soldado y que perseguía a la iglesia y luego se convirtió y luego pues ya se hizo todo lo que hizo para la iglesia. Sí, San Agustín era un hombre de la vida alegre. Estaba a la fiesta. Dice en sus escritos que estuvo con mujeres. Dice que era parrandero, mujeriego Y jugador. No sé si jugador, pero le gustaba la vida, ¿no? Y su madre, Se emborrachaba. Santa Mónica, ¿sí? Su madre Santa Mónica siempre le daba consejos, pero pues le entraba por aquí y le salía por acá, ¿no? Dicen los escritos que Santa Mónica oró por su hijo por más de 30 años. 30. Y al final el Señor le escuchó y permitió que San Agustín tuviera un alto en su vida y tener esa conversión, como lo vimos en la primera clase, que tuviera esa conversión, un alto en su vida. Y cuando tuvo su conversión, se volvió como esa esponja que yo les decía, que todo lo que le daban, le entraba y lo iba absorbiendo. Y eso fue lo que pasó con San Agustín. En esa conversión empezó entonces a manifestarse en él todos los dones que el Espíritu Santo ya tenía en él. Se empezaron a manifestar. Y hizo lo que hizo San Agustín. Su madre, santa, de tanto orar, su hijo se convirtió y santo se hizo, San Agustín. Y ahora San Agustín, junto con Santo Tomás de Aquino, son de los dos teólogos más grandes que tenemos. San Agustín, tenemos mucha teología de San Agustín. Cuando entren al diaconado se van a dar cuenta cómo es que estudiamos las obras de San Agustín, la teología de San Agustín, y cómo también estudiamos las historias ¿cuál era el otro que le dije? Santo Tomás de Aquino. De Santo Tomás de Aquino, sí. Entonces hay mucho en ellos. Muchísimo de ellos. Y son grandes, son gruesos las obras que ellos hacen así. Son gruesos los libros. Son gruesos. No son puedes comprar así, pues, pero son así grandes, son gruesos. O sea, hay mucho que estudiar con ellos. Mucha teología. Mucha teología. Muy bien, vamos a la guerra. Póngale ahí, la amenaza de los bárbaros. La amenaza de los bárbaros. Qué bárbaro. Miren, pues en todas partes hay guerras, ¿no? Entonces Roma no sigue sin ser la excepción. En el año 330, pónganla ahí mejor para que ustedes lo tengan. En el año 330, Constantino
decide cambiar la sede, o la capital capital a Constantinopla. La decide cambiar a Constantinopla. ¿Por qué? En Constantinopla tenían una relativa seguridad. Como era un pueblo más alejado de Roma, entonces no había bárbaros que pudieran invadirlos, y por seguridad Constantino se llevó la capital, la sede, a Constantinopla. Por eso pasó. Lo que pasa, muchachos, que para que ustedes sepan, en el año 330 teníamos división de reinos. En el año 330 teníamos división de reinos, división de imperio, perdón, división de imperio. Estaba el imperio de Occidente y estaba el imperio de Oriente. Ambos imperios, muchachos, ambos de ellos tenían su emperador. Ambos imperios tenían sus soldados. Y ambos imperios tenían su economía. Economía, tierras. Economía, tierras. Sí. Se dividieron en dos imperios. En el caso del Imperio de Occidente, fue tomada por las tribus bárbaras. Y mientras en la parte oriental, más tarde se hizo Imperio Bizantino. Pero ¿cuándo se hizo Imperio Bizantino? Después de 1000 años. Después de 1000 años se hizo Imperio Bizantino. Mientras el Imperio de Occidente cayó en el año 476. Mientras que en el Imperio de Occidente fue tomada en el año 476. A ver si alcanzo a hablarles. ¿Puedo borrar? 10 minutos tienes. 10 minutos tengo. Bueno, no es foto maestra. Foto maestra. Vamos a borrar. Vamos a poner las tribus bárbaras, muchachos.
Las tribus bárbaras. Póngale ahí. Tribus bárbaras. Las tribus bárbaras. Número 1. Burgundios. Los burgundios. Burgundios. Número 2. Francos. Francos. Número 3. Hunos. Número 4. Ostrógodos. Ostrogo. Número 5. Sajones. Los sajones, anglos, jutos. Número 6. Vándalos. Alanos, suevos. Número 7. Suevos. Número 7. Visigodos. Bueno, pues siempre una primera vez. Visigodos. ¿Listo? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En el Imperio Romano tenía que enfrentarse en la parte de Occidente, toda la parte de Europa, con estos vándalos. Eran tribus bárbaras. Estas tribus bárbaras, todas ellas no trabajaban. No tenían, si no trabajaban, no tenían responsabilidades, no, o sea, lo único que querían eran procrearse y ganar territorios, la guerra. Todo lo demás le valía un comino. Entonces, estaban en su mayoría, ellos destruyeron en su mayoría al imperio de Occidente, no a todos. Algunas partes del imperio de Occidente hicieron tratos con algunos de estos vándalos o de estas tribus para poder sobresalir en su imperio, ¿sí? Pero en su mayoría el imperio de Occidente pues fue arrasado con esas tribus bárbaras, ¿no? Esas tribus bárbaras se llaman tribus germánicas, póngale ahí. Tribus bárbaras igual a tribus germánicas. A tribus germánicas, así se le llama. A tribus germánicas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban en su mayoría en la tribu en la parte de Occidente, ¿no? En el imperio de Occidente. Pero ya Constantino había movido la sede de la capital, en donde habitaban en su mayoría los cristianos, a Constantinopla. Ahora ya estábamos la mayoría de los cristianos en Constantinopla, está 76. Todos con calor, ¿verdad? Sí. Entonces,
lo mudó para allá, para Oriente, la capital, y allá también se quisieron acercar ellos porque ellos querían tener todo el territorio. Ellos ya no querían a más romanos, querían conquistarlos a todos. Pero llegaron los hunos. En unos había ellos le llaman emperador. Había un emperador de ellos, de los hunos, llamado Atila. Ese emperador se fue hasta Constantinopla porque quería hacerse del dominio del emperador, todos sus territorios, todo lo que tenía, quería hacer la guerra, y ahí estaba el cristianismo en su auge. ¿Qué fue lo que pasó? Pues salió el patriarca de Constantinopla, salió en defensa. Eso fue en el año 452, el Papa León Magno se llama, póngale ahí, Papa León Magno. En el año 452, el Papa León Magno en el año 452 salió para encontrarse con él. Y le habló, y le habló, y le habló, y sirvió. Porque lo convenció no solamente de dejar de atacar donde ellos estaban en Constantinopla, ni de solamente atacar esos lugares que estaban ahí, ni tampoco porque él quería atacar toda esa parte y seguir atacando Italia. Y él dijo no, lo convenció de no atacar Constantinopla, de no atacar una parte de Italia, ni de ninguna parte de Italia. Lo convenció, y era el de los más rudos de todo esto. El emperador uno, que llamaba Atila, era el más rudo de todos, era el más duro, rudo, vandal, bueno, lo peor de lo peor. Y el Papa logró, con la ayuda de Dios, de convencerlo de que no lo hiciera. Desistió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues después de eso, el Papa tuvo un gran renombre ante la iglesia. Bueno, más bien la iglesia tuvo un gran renombre por el Papa, y la gente empezó a reconocer más de lo que ya estaba la iglesia. Porque el Papa pudo convencer al emperador Atila, el más duro de todos ellos, a no más hacer la guerra con ellos, y que se fuera de Italia. ¿Qué fue lo que pasó también después? Que al año el emperador Atila murió, pero no se hizo la guerra. Entonces reconocieron al Papa León Magno, la iglesia la reconocieron más aún, tuvo un éxito diplomático el Papa con Atila, y eso fue grandísimo para la iglesia católica. Bueno, ya por último, esto se los leo porque ya acabamos. ¿4 minutos? Una película de esto, ¿no? Hay películas, sí, claro, hay muchas películas. Muchas. No parecido así, pero el nombre no sé, pero hay muchas películas. Saúl, que peleaba mucho con ¿De quién? Saúl, que peleaba. No, él es el rey Saúl. Es el rey Saúl. Peleaba con todos los tribus, sí. ganaba. Sí, bueno, eso fue mucho más antes. Claro, pero así es como, ¿no? Esa vida. Sí. Yo les he dicho, la otra vez les dije, vayan al internet, hay una parte que se llama seriesbíblicas.net, y ahí pueden ver muchas series. Son cristianas, pero son muy buenas. Sí, son buenísimas. Bueno, para terminar, en el año 475, se los voy a leer, en el año 475, un general romano llamado Orestes, descendiente de una familia bárbara, derrocó al emperador de Occidente, Julio Nepote, con la ayuda de tropas bárbaras, y puso a su hijo de 14 años, llamado Rómulo, como emperador. Entonces les dio coraje a los pueblos por lo que hizo, y porque pusieron a su hijo Rómulo de 14 años, que al siguiente año le hicieron la guerra a ese tal Rómulo de 14 años, y lo acabaron, lo mataron y lo quitaron de su poder. Entonces vemos guerras en dos imperios diferentes, divididos hacia el área de Occidente y hacia el área de Oriente. Mientras Constantino se llevó a su capital, se la llevó a Constantinopla,
y se salvó de eso, y el Papa la salvó de la guerra y se fue de toda Italia, de todo se fue el uno. Y después de eso la iglesia tomó más renombre, más fuerza, y le tenían más confianza a los que no le tenían confianza. Bueno, hasta aquí terminamos la clase. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna? ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase de historia de la iglesia? Para que vayan estudiando, para que no les voy a dejar tarea ahora. Para la siguiente sí hay tarea. La siguiente clase vamos a hablar de la evangelización y la inculturación. Evangelización y la inculturación. Y vamos a hablar más acerca del monacato, de la vida monástica de San Benito. Todo vamos a hablar un poco más de él. La conversión de Europa occidental, vamos a hablar también de ella, lo que vamos a ver, para que se estén preparando de ello. Y en la otra clase de dones y carismas, pues todavía no acabo, tengo que hablar lo que hacen los dones primero y cuántos dones hay, y después voy a hablar del don de lenguas. Así que se va a poner muy buena la clase. Son solo 9, ¿verdad? ¿Mande? ¿Son solo 9 dones o hay más? No, claro que no. San Pablo dice 9, la Iglesia Católica puso 7. ¿Qué significa? Que 7 es infinito. Son todos los dones los tiene el Espíritu Santo. No nada más son 7. Lo vamos a hablar más adelante. Bueno. Con respecto a lo de la evangelización y inculturación, ¿cómo lo podemos buscar? Así como evangelización e inculturación. Evangelización e inculturación en los primeros siglos, o en el siglo V. Y lo vamos a hablar un poco más a fondo. Viridiana te llamas, ¿verdad? Viridiana, ¿me puedes enviar tu nombre completo y tu teléfono para tenerlo, por favor? O con el área que tienes en México. Necesito registrarte en la clase. Y pues motivarlos, ¿no? A que sigan en la clase. Si ustedes no pudieran estar en alguna, vean el video más tarde. Mi esposa Isabel lo va a poner en la página de YouTube. Se llama, ¿cómo les dije? Formación Católica 2025, creo, ¿no? No me olvidó. Pero lo vamos a poner en el chat. Y si quieres, Viridiana, puedes preguntarle a tu suegra mi Facebook, o búscame como Antonio Medina, porque necesito agregarte al chat que nosotros tenemos. Okay. Tenemos. Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho la presencia de todos. Espero que a todos ya les haya llegado su certificado de la clase pasada. Y si no, pues háganme saber. Y nos vemos la siguiente clase. Y que les vaya muy bien. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración final. A ver, ¿alguien que la quiera hacer, muchachos? ¿Algún valiente? Hay una oración que una tía puso aquí y me gustaría poner. Sí, claro. Adelante. Nada más acuérdate, nos persignamos y luego la dices. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, nos acercamos a ti en esta última noche del mes de marzo, para darte gracias por no dejarnos solos, porque pudimos sentir cada día tu presencia y fuimos testigos de tu infinita misericordia. En este momento te pedimos que derrames sobre nosotros y nuestra familia todo lo bueno que proviene de ti, que tu paz nos envuelva mientras nos entregamos al sueño, que tu abundante bendiciones caiga sobre nosotros, trayéndonos sanidad y bienestar. Gracias, Papá Dios, por escuchar nuestra súplica. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nuestro voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches, feliz noches. Bien, Dios los bendiga. Siguiente lunes.